todo lo que puedo hacer desde hace mucho tiempo se basa en mí. Tuve que perdonarme muchas cosas, tuve que perdonarme el no saberme amar a ti. Y sabes que muchas mujeres lo sienten, pero en silencio, y prefieren callarlo, porque recuerda que quien lo dice es disruptivo. Y yo creo que el éxito y el avanzar consciente hacia tus metas no te quita nada. Desde los 12 años he estado viviendo en condiciones de salud. Primero una fiebre reumática juvenil que detonó o decantó en un lupus eritomatoso sistémico. Estuve a punto de perder las piernas porque le iban a amputar por el tema de la circulación. Pero creo que desde el renegar o el resentirte porque esto te está pasando es real. Okay. La gente debería entender que primero deben conectar con ellas mismas antes de intentar proyectar lo que el otro espera de ellas. Ves en esa comida que parece pobre tanto sabor, y eso no lo dio el sazón, eso lo dio el corazón, eso lo dio el amor, la pasión, eso que hacemos todos los días con pasión, esa mesa que puede ser un simple desayuno, engalanarla y engrandecerla porque lo estás haciendo con amor para alguien que amas. Me encanta una buena conversación. Me encantan las flores, pero me encanta una buena conversación. Me encanta el tiempo de calidad, cuando diseñas algo para mí, no cuando te sobra el tiempo. Que se quede con el pleno conocimiento que ese primer amor debe ser ella. Hay mujeres que usan su voz para comunicar y otras que las descubren a través de los procesos que la vida les trae. Hoy conversaremos con una mujer que lleva más de 20 años ayudando a otros a expresarse, pero detrás de los reconocimientos y los logros hay una historia llena de reinvención, fe y agradecimiento. Hoy en Agradecidas, Raquel Cabrera. Raquel, para mí es un honor que estés aquí. Gracias por acompañarnos. Feliz de esta invitación y agradecida justamente como tu programa y como este concepto tan lindo, porque el poder conectar con mujeres que son medios y plataformas para poder llegar a comunidades que siempre están, yo entiendo, buscando la forma de crecer, evolucionar, pero sobre todo ser resilientes. Así mismo es. Raquel, cuéntanos un poco, si quitamos los títulos, los reconocimientos, el micrófono, el escenario, ¿qué es lo más valioso que has construido en tu vida? Te diría que me emociona la pregunta. Ay, qué linda. Porque detrás de las obras, del maquillaje, de los micrófonos, mi gran obra son mis hijas, mi hogar. Eso que he construido desde esa maternidad que la inicié con hambre, con un deseo muy férreo de ser madre. Wow. Y que obviamente con miedo también, claro, con muchos obstáculos. Pero hoy miro lo que tengo en casa, esas mujeres, esas compañeras de vida, y me siento tan orgullosa de tener ese aval de mujeres que son mis compañeras de vida, pero también sé que están diseñadas para un futuro muchísimo mejor que el que yo puedo haber soñado darles. Oh, qué orgullo es eso, decirlo. Sumamente. Que ya lo lograste, vamos a decir, porque ya ellas son adultas. Son dos adultas, pero fíjate que yo siento que igual lo veo con mi padre, ¿no? Los hijos se sienten que nunca uno termina. Sí, están encaminadas, aún siento que hay muchísimo por apoyarles, por ayudarles a construir, pero hasta donde he construido yo, Raquel, y he llegado, me siento honrada, me siento orgullosa, sobre todo por el valor de ser humano que ostentan. Sus corazones nobles, sus mentes sanas, esa empatía ante el mundo, hasta sus carreras que han escogido, me hacen sentir tan orgullosa y realmente es mi mayor obra. Qué hermoso. Raquel, ¿qué versión de ti tuvo que morir para que se viera la mujer que es hoy? Muchas muertes. Debí enterrar a una niña con una herida muy profunda, una herida con una idealización de familia, de maternidad, incluso a una niña enferma, porque en su momento también fui una paciente de lupus durante muchos años, con un pronóstico bastante reservado, y luego incluso hasta con condición de probablemente no tener hijos. Y así salí diagnosticada a la vida y a enfrentarme con un sinnúmero de cosas. Pero debí dejar morir a esa jovencita, luego a esa mujer que idealizó y que se aferraba por no revivir el abandono, por no revivir esas cosas que yo entendía me vulnerabilizaban. Hasta que luego entendí que eran justamente las herramientas que me iban a nutrir para yo ser la mujer hoy fuerte, resiliente,
pues segura de mí, obviamente, y poderle transmitir eso a mis hijas y a las demás mujeres que impacto. En ese proceso hay muchas mentiras que nos hablamos a nosotras mismas. ¿Cuáles fueron esas que tuviste que eliminar de ti, de tu mente? Que no soy suficiente, que nadie se iba a quedar porque no me lo merecía, porque yo tenía algún defecto, Así es. porque probablemente todo lo que yo anhelaba no era para mí y que para alcanzar cosas hay que tener padrinos, mentores, hay que venir probablemente de alguien que te facilite y te construye el camino para tú poder avanzar. Y todas esas mentiras las fui silenciando porque yo misma fui la hacedora de eso. Solos nunca estamos, ¿eh? Claro. Siempre alguien nos abre la puerta, siempre alguien nos apoya. Pero esa sensación es muy presente. Es lo que muchos llaman el síndrome del impostor, otros obviamente se aferran a esa sensación de inutilidad si alguien no te da la mano. Yo duré mucho tiempo sintiendo que si yo no tenía un golpe de suerte muy grande, yo no iba a avanzar. Y realmente fue una mentira que tuve que borrar, pero muy, muy, muy engavetada. ¿Y cómo lo lograste? Un ejemplo de cómo pudiste eliminar una de esas mentiras en tu Mira, vida. una de las cosas que yo entendí que debía hacer era escucharme. Yo tengo una intuición, reconozco, muy profunda, pero te voy a ser honesta. Muchas veces temí a ejecutarla en el momento en que la sentía o en el que veía con claridad lo que yo entendía debía hacer por miedo al juicio, porque debía hacerle caso a otras personas que se supone que sabían más que yo, porque probablemente temía perder. Y si tomaba yo la decisión y perdía doblemente. Eso es lo que yo pensaba en ese momento. A hacer mucha terapia, a dejarme acompañar, a dejarme mentorizar también. Hoy mentorizo, pero siempre he buscado cómo aprender. Y sobre todo algo muy importante, muchas veces cuando tenemos muchos obstáculos y nos sentimos heroínas con grandes capas y con mucha fortaleza, no nos gusta escuchar consejos. Pensamos que ya hemos pagado la cuota y lo sabemos todo. Siempre he escuchado las críticas, las buenas y las malas, porque de alguna forma, alguna me nutre. He escuchado, he tomado, he dejado. Y creo que el hecho de también callar esos ruidos que siempre me fueron rumiando. No puedes, no estará, no será posible para ti. Eso que sueñas es muy alto. Eso tal vez no te llegue porque el tiempo, hay cosas que tienen que darse en un tiempo, otros no. Sin embargo, yo creo que todo ese proceso, ese crecimiento, me hizo conocer, y mis hijas han sido también mi gran maestra, mis grandes maestras. Claro, porque son tan diferentes y he tenido que aprender a tratarlas a cada una en sus diferentes roles y personalidades. Y claro, todo eso me va moldeando como ser humano. Todo lo que dices es muy común y me identifico con casi todo lo que dijiste. O sea, que yo sé que nuestra comunidad va a decir, esa soy yo. Claro. Porque lo que acabas de decir es el 90% de los pensamientos de la mayoría de mujeres que quieren luchar o que están echando una vida hacia adelante. Es que si te fijas, estamos muy vulnerabilizadas y muy hipersensibilizadas a ese rol o a ese patrón que muchas personas ya han diseñado de nosotras mismas en la sociedad. Entonces, el temor, si no encajo con lo que tú esperas de mí, estoy fallándote. Ni siquiera fallándome a mí, te estoy fallando. Y es todo lo contrario. Creo que el centro de todo lo que puedo hacer desde hace mucho tiempo se basa en mí y se radica en mí. Es a mí que tengo que complacer. Soy mi propia competencia. Por supuesto, comparto escenarios con muchísimas personas valiosísimas. Sé que no estoy sola, que tengo hijas que están moldeando y modelándose a mi imagen y semejanza también. Tomarán y dejarán. Que hay personas que me respetan o me tienen como referencia en el sector. Pero también reconozco que si no estoy consciente yo de lo que quiero y me siento cómoda en ese ejercicio, no puedo complacer a los demás. Así es, no lo vas a proyectar. No lo voy a poder lograr. No. ¿Qué cosa tuviste que perdonarte para llegar hasta aquí? Tuve que perdonarme muchas cosas. Tuve que perdonarme el no saberme amar a tiempo. Tuve que perdonarme el no saber escoger muchas veces. La culpa que me generó muchas veces el sentirme proveedora y promotora de condiciones específicas. Por ejemplo, mi hija menor nació sorda bilateral profunda y tiene un implante coclear.
No te imaginas los años que batallé con la culpa, porque indistintamente de lo que la ciencia, la medicina y todo lo que te establezca el cuerpo médico, yo me sentí culpable de traerla hacia el mundo. Yo sentí que era mi culpa. ¿Por qué? Porque era producto de una mujer enferma, con un lupus, con un pronóstico, de hecho, que muchas veces fue muy reservado. Y a veces yo decía, caramba, yo lo hice. Y fue una especie de sensación de angustia. No pude pensar nunca, creo que no, porque entiendo que nunca pasó por mi mente así. Pero no lo sentí como un castigo, pero sí sentí mucha ansiedad y mucha culpa. Y por supuesto, el no quererme. Muchas veces, mucho tiempo, muchos años no me quise. Siempre puse todo como prioridad. Justificaba, de hecho, mis sacrificios por el gran amor que yo le tenía a todos. Y ese gran amor va entre comillas, ¿no? Sí, porque te dejabas tú de último. Totalmente. Y me abandoné, dejé de ver por mí, dejé de ver y alcanzar mis sueños porque entendía que yo era el puente para que otros a mi alrededor lo alcanzaran. Y me arrepiento mucho de no haber levantado mi voz en el momento que debía hacerlo. Dejar que probablemente muchas personas no respetaran mi punto de vista, me aislaran incluso de entornos familiares y sociales porque entendían que yo tal vez no correspondía a sus ideales. Y me arrepiento mucho porque fue mucho el tiempo que dejé correr. Y hoy eso es innegociable para mí. Qué bueno. ¿Y cómo te sentías por dentro en ese momento? Terriblemente mal. Y te puedo decir algo. Siempre viví en este caparazón, pero muchas veces me sentí en esa famosa escena donde te ves desde afuera, donde yo me veía a mí y no me reconocía, no me entendía, no sabía lo que yo sentía, no sabía lo que yo quería. Y durante mucho tiempo, pero vivía en automático. Yo estaba haciendo y todo el que me veía de afuera me decía, wow, qué avanzado estás, qué linda familia, qué bien que estás logrando las cosas. Y era una sensación como si yo no me perteneciera. Al punto de un día descubrir que yo no sentía sabor y no era COVID. No estábamos hablando de pandemia. Yo sentía que estaba comiendo y viviendo en automático, pero yo no estaba disfrutando las cosas. Y soy loca con el café y mi referencia fue el café. Yo no sentía el sabor del café, yo no lo disfrutaba, yo bebía café automáticamente. Mira qué cosa tan sencilla. Increíble. Y un día, cuando toda esa mareada bajó, cuando toda esa emoción empezó de vuelta a conectar, cuando yo empecé a ver los colores de vuelta, cuando yo empecé a disfrutar una flor, el paisaje, la brisa, caminar descalza, me tomé un café y dije, qué rico está este café, qué diferente, qué marca es. Es el mismo que yo he tenido en mi casa toda la vida. Fíjate lo desconectada que estaba yo de mí. Te sentías vacía por dentro. Totalmente. Wow, increíble. Eso es una historia maravillosa de escucharla, porque hay muchas mujeres que se sienten así y no saben por dónde empezar, no saben qué hacer. Qué bueno que sí tú pudiste avanzar y lograrlo. Y eso sirve de inspiración a ellas ahora mismo. Y sabes que muchas mujeres lo sienten, pero en silencio, y prefieren callarlo, porque recuerda que quien lo dice es disruptivo. Y probablemente tú vas a hacer un juicio y dirás, qué hermosa casa, qué buen marido, tienes todo pago, tienes un buen trabajo, tienes lo que socialmente parece aceptable, ese checklist que nadie debería refutar. Sin embargo, hay muchísimas historias que no tienen nada que ver con realización material o académica. Tiene que ver contigo, con tus heridas, con tus expectativas de vida. Esto no tiene nada que ver con lo que ostentamos hacia afuera, porque todo esto es material. Nos vemos hermosas en un momento y se produce esa belleza si uno quiere, pero esa belleza también tiene que emanar desde dentro. Y algo que para mí es muy, digamos, reconfirmar esto que estoy sintiendo y es como me está mirando la gente ahora. Después de mucho tiempo la gente me dice, qué bella estás más joven, ¿qué te estás haciendo? Pero es que esto es lo que estoy viviendo y sintiendo realmente. Totalmente. Por eso me siento así. Totalmente, porque ya tú completaste tu coherencia. Sí, siento que se ha aterrizado mucho esa sensación de la mujer que soy y quiero ser hasta hoy. Exacto. Porque me sigo construyendo, sigo aspirando, estoy segura que seguiré cambiando, siempre para bien, eso espero, para ser referente, para poder seguir siendo puente. Pero al final del día creo que lo más importante es que me estoy observando en el detalle, no en la queja, no en el juicio, sino en quién soy en cada momento que estoy atravesando realmente. ¿Qué el éxito te ha robado que tú sientes de tu ser? Yo creo que el éxito no me ha quitado nada. El éxito ha sabido componer las cosas. Yo tengo un reciente divorcio de casi 3 años y
justamente ha ido avanzando mi vida profesional. Esto pudiera ser un juicio y pudiera entenderse como que algunas cosas sucedieron posterior. Es que mi proceso, mi avance, mi evolución iba en franco crecimiento. Y yo creo que el éxito y el avanzar consciente hacia tus metas no te quita nada. Te ayuda a seleccionar mejor tu entorno. El que se va con la etiqueta de amigo nunca lo fue. Exacto. El que no acepta tu brillo realmente nunca fue tu admirador, tu fan, ni perteneció a tu comunidad. El que de alguna forma no prospera contigo es porque realmente no es parte de tu esencia ni de tu trayecto. Entonces yo siento que el éxito no me ha quitado nada, al contrario, me ha aclarado, me ha limpiado, me ha mejorado el camino. Más que quitar, te ha limpiado. Yo creo que sí, me ha dado la sabiduría de ver que el que se ha ido no es porque yo hice algo malo o porque pasó algo malo, sino porque simplemente no pertenecía en ese momento o agotó su cuota que debía darme en ese momento. ¿Cómo se puede agradecer cuando pasamos momentos tan difíciles como en tu caso? Te puedo decir que siempre he sido muy agradecida. Desde los 12 años he estado viviendo en condiciones de salud. Primero una fiebre reumática juvenil que detonó o decantó en un lupus eritomatoso sistémico. Ahí con hemólisis, convulsiones cerebrales, en coma 8 días, perdí la vista. Estuve a punto de perder las piernas porque le iban a amputar por el tema de la circulación. Mi cerebro convulsionó. A los 17 años tuve mi mayor crisis, que fue una muerte clínica. A partir de ahí empecé a tener una franca mejoría, donde luego ya sobre los 19 años fui declarada en remisión, me quitaron todos los medicamentos, ya hubo la descalada de los medicamentos y empecé a hacer una vida normal. Ahí di gracias, porque todo lo que viví desde los 12 hasta los 19 de alguna forma me estaba llevando a esa mujer incipiente que se estaba empezando a construir. Luego tuve un primer matrimonio fallido, quedo con una primera hija como madre soltera. Luego encuentro mi segunda relación, me caso, tengo una hija preciosa que nace también con una condición especial. Y luego todo lo que vivimos alrededor de eso, todo eso, yo siempre dije, me está pasando para algo. No por algo, para algo. Yo solo tengo que tener la paciencia y la humildad de saber para qué. Y supe esperar. Y en cada proceso, sobre todo al levantarme resiliente, di gracias. Lloré muchísimo, por supuesto, pero no renegué. Y creo que podemos ser agradecidos cuando nos tenemos a nosotros mismos, cuando sabemos que de cada tropiezo hay una fortaleza que de alguna forma se adhiere a esta nueva experiencia, que va creciendo con nosotros y nos hace ser mejores seres humanos. Agradezco todos los días de mi vida me levanto y digo gracias por mi salud, gracias por el vientre que me permitió tener estas hermosas hijas, gracias por el amor que he sentido infinito de tanta gente, gracias porque me permitiste amar y ser amada y porque sigo amando y porque el camino que estoy diseñando lo siento con tanto brillo, con tanta calidez, con tanta pertenencia, que no tengo otra razón para sentirme agradecida que el hecho de vivir. ¿Entiendes que ser agradecido puede cambiar y transformar las vidas de las personas? 100%. La gratitud tiene una fuerza tan magnética y tan poderosa en el universo que yo siento que irremediablemente te lo devuelve y lo impacta como rayos a los que están alrededor tuyo. Agradecer al que te abre la puerta, agradecer al que te tendió la mano, agradecer incluso al que se ausentó, porque si lo ves con claridad, te dio una lección. Agradecer todo de alguna forma, el universo tiene un eco muy mayúsculo y va guardando esos restos auditivos y te los devuelve en acciones, te lo devuelve en esa apertura que tú dices, ¿me tocó a mí? Sí, porque estás siendo agradecido. Lo he visto en el trabajo, lo he visto con la familia, lo he visto con amigos, lo he visto en mi entorno laboral, donde de la nada alguien me dice, es que tú eres un referente para mí porque algún día escuché que dijiste tal cosa y te lo agradezco. Eso para mí es alma, eso es para mí vida y eso me nutre todos los días. ¿Cómo podemos enseñarle a una persona que no sabe por dónde empezar a ser agradecido? ¿Cómo podemos identificar, espera, yo no estoy siendo agradecida en este momento? ¿Cuáles son las palabras que se dicen esas personas? Bueno, identificar puede ser cómo te sientes alrededor y al término de cada acción.
Si te sientes pleno, estás haciendo las cosas bien. Si no, hay que revisarnos. Nos quedamos con mucho ruido cuando sabemos que las cosas no se están haciendo bien. Creo que las palabras negativas en general, Sí. las palabras mediocres, las mezquindades, el hecho de pudiera ser mejor, no, ha sido bueno. Debió ser mejor, no, fue bueno, fue lo que tocó, aprendí de esto. Gracias. El saludo, el gesto, el lenguaje no verbal te dice. El hecho de tu poder conectar con alguien desde la empatía. Porque muchas veces las personas están esperando esas palabras y nos las reservamos. Nos están esperando que le hagamos sentir que estás linda, que lo estás haciendo bien, que me encanta tu producto, que me encanta tu trabajo. No que te ganes un premio y que alguien te llame y te diga, yo sabía que te lo ibas a ganar. Hace 15 años que lo estoy esperando. Entonces hace 15 años tú lo sabías. Sí. No, es el hecho de continuamente conocer mis palabras, mi comunicación consciente, qué carga de positivismo tengo. Si el día está nublado, es porque necesitábamos que de alguna forma en algún lugar lloviera. O probablemente se refrescara el ambiente. Así es. El ser agradecidos es una actitud y más que un contenido de palabras es un estilo de vida y es la forma en la que te enfrentas día a día a tu forma y al mundo en el que habitas. Totalmente. Aportando un poquito a eso que dices, cambiar el diálogo de por qué por el para qué. Claro. Y dar gracias, porque si no agradecemos las cosas malas que nos pasan, se nos repiten. Claro. Se nos repiten cada vez. Y ojo, no es agradecer desde el positivismo tóxico, No. que lo siento muy permeado ahora en las plataformas. No, cuando te duele algo, te duele. Cuando hay que llorar, hay que llorar. Cuando te tienes que romper, te rompes. Y yo he vivido muchas rupturas internas muy, muy profundas. Pero creo que desde el renegar o el resentirte porque esto te está pasando es, ok, está sucediendo, me está tocando, déjame saber, déjame entender, déjame buscar, déjame leer, Transitarlo. déjame llorar. Claro. Me permito llorar, me permito sentirme vulnerable, me permito que me duela. Y cuando esto se da, saldrá una experiencia positiva y diferente. Pero mucha gente se resiste al dolor y al cambio. Y eso es también lo que los mantiene en ese sector y en ese segmento de agradecimiento o no. No puedo ser agradecido de lo malo que me está pasando. Bueno, pero no es gracias Dios, mándame más cosas. No, sí. es me está pasando esto y aprendo de esto. Esas son las palabras, porque no es solamente estar con el positivismo al 1000 todo el tiempo, ¿verdad? Sino entender, como dices, lo que te está pasando, para qué transitarlo y luego agradecer. Totalmente. Eso sería excelente, Raquel. Tengo una pregunta por aquí. ¿Qué le dirías a esa versión de ti que se sentía invisible y rota? No te imaginas las veces que ese ejercicio lo hice y no le podía ver la cara a mi niña. Todos esos procesos donde nos han orientado con ciertas corrientes terapéuticas, ¿no? De encontrarte con tu niña, verla, abrazarla, reconocerla. Duré años combatiendo ese rostro. Yo misma, y lo reconozco, siempre la veía de espaldas y nunca podía terminar el ejercicio. Increíble. No sé qué pasaba, creo que era ese profundo dolor que todavía sentía. Sí. Y de dientes hacia afuera, de rostro hacia afuera, me sentía que tenía todo perfectamente dominado y no era cierto. Y hubo un día tan especial en el que finalmente dije, déjame hacer el ejercicio con las herramientas que hoy tengo. Y te puedo decir que abracé a esa niña y la vi. Y finalmente la vi. Y en esa meditación tan profunda, vi como ella a mí me dijo, finalmente me viniste a buscar. Finalmente me encontraste. Y ahí la abracé y le dije, ¿sabes qué? Estaba equivocada y te llevé a un lugar muy errado de mi vida. No eres la culpable. No fuiste nunca la razón de ningún mal que sucedió a tu alrededor. Totalmente. Papi y mami te aman. Nos aman. Solo que de alguna forma no supieron tener herramientas en su momento. Parecías que eras la que estaba pagando la factura. Pero sí le dije en ese momento a esa niña, a esa versión de mí que se anuló completamente, que nuestro brillo era tan fuerte en este momento que muchas veces era temido.
que supiéramos que somos fuertes, que somos muy fuertes y que estábamos construyendo mujeres fuertes y que finalmente esa versión y esa sensación de tranquilidad y de plenitud que se veía tan lejos en años atrás ya estaba siendo parte de ese aire que se respiraba en casa. Eso le dije a esa versión de mí y es impresionante cómo hasta mi sueño cambió. De no dormir noches completas, ahora tengo que obligatoriamente poner la alarma. Porque realmente he llegado a un punto de plenitud. Qué hermoso. Has conectado con tu verdadero ser. He conectado con mi verdadero ser y ese verdadero ser me ha llevado a entender que donde no puedo tener mi propia voz, prefiero no estar. Lo digo hasta en entornos familiares. Donde no puedo ser libre, no lo estoy. Si estoy saliendo con alguien donde no soy libre, no puedo continuar. Si estoy en un trabajo donde yo no puedo dar mi 100%, obviamente dentro del proceso protocolar profesional que se espera de mí, yo siento que no es mi lugar. Porque muchas veces me anulé para que otro pudiera caber. Y dije, no más. Decidiste que ya. No, pero con gritos de despojarme la piel. ¿Te ha costado eso? Demasiado, me han costado 50 años. Me ha costado muchísimo, me ha costado. Por eso no pienso negociarlo con nadie. Donde esté tengo que brillar. Y no por apagar a nadie, sino que el brillo es compartido. Tú tienes tu luz hermosa que la estás compartiendo conmigo. Y eso se va a mimetizar y vamos a hacer un gran episodio. Totalmente. Pero esto no tiene nada que ver contigo, soy yo. Entonces, para que podamos coexistir, debemos respetar eso. Pero desde dentro, desde el ser, no desde la competencia ficticia, sino desde el ser. Tus diferencias, tus roles, tus protagonismos, tus necesidades y querencias. Porque la gente entiende que para poder andar del brazo de alguien tenemos que ser iguales en la vida y no es así. Para nada. Tengo 2 hijas que salieron de mi mismo vientre y no tienen nada que ver una con la otra. Y eso es aceptación de lo que somos. Eso es así. Cuando ya tú te vuelves copia de otra persona y pierdes tu identidad. Y dejas de verte. Porque estás mirando lo que el otro está haciendo y dejas de verte. Cuando dejé de entender, o mejor dicho, cuando acepté que estaba yo muy enfocada en ver lo que el otro pensaba y recibía de mí, cómo me validaba. Cuando solté y esa energía la canalicé directamente hacia mí, fue una luz que me llegó, fue una sensación incluso en mi cuerpo de calidez. Y yo decía, ¿y por qué yo me siento como con tanta energía? ¿Y por qué yo me siento tan vital? Y es real, es que así estaba yo alimentando mi ser, mi psiquis, mi alma, mi todo. Es real. La gente debería entender que primero deben conectar con ellas mismas antes de intentar proyectar lo que el otro espera de ellas. Totalmente. Exactamente como lo dices. Yo también he estado pasando por un proceso parecido de conexión con mi ser y te entiendo totalmente en todo lo que has dicho. Me siento totalmente identificada. Y es una alegría que mucha gente piensa que es exagerado, pero es un gozo. Te entiendo totalmente, te sientes con brillo, te sientes que donde entras amo todo. Luz, amas cada día y eso es vivir en gracia. Totalmente. Vivir cada día en gracia, yo entiendo que es el mayor regalo que no podemos dar a nosotras mismas. Es mi mayor regalo que he recibido hasta ahora después de ser madre. Creo que el hecho de poder conectar con esa sensación que la veía tan lejos y la aspiraba y la anhelaba. Te puedo decir que muchísimas veces pedía que por favor esta sensación dentro de vacío, de incomodidad, de incongruencia que sentía conmigo misma se fuera. Pero no que se fuera por arte de magia, necesitaba sanar y entender, porque si no iba a continuar cometiendo los mismos o errores o procesos que me llevaban al mismo estadio. Y por eso cambiar es parte del proceso también y de la evolución. Y ese cambio no todo el mundo lo entiende. Muchas personas entienden que probablemente estás cambiando porque algo malo pasó con ellos, lo mismo que entendía yo que hacían conmigo. Es natural. Sin embargo, no, es parte de ese crecimiento que todos queremos tener y todos queremos vivir al final del camino, pero no estamos dispuestos a pagar todo el trayecto que eso implica. Eso es así. Cuando tú cambias, al final todo termina adaptándose o eliminándose o moviéndose, pero al final no puedes dejar lo que estás haciendo. Imposible. Porque con el cambio tuyo viene un cambio general. Viene un cambio general. Esa es la idea. ¿Me puedes decir, Raquel, cuáles son esas 3 cosas que haces para mantenerte conectada con tu ser? Sí, y son cosas que hago todos los días. Cuéntame. Reconozco mi entorno. Cada día que me levanto, miro literalmente a mi alrededor y digo, este es mi hogar, es el lugar que amo, es el lugar que he construido.
Y para poder salir y ser la mujer que le da al mundo todo el protagonismo en mis diferentes roles, tengo que saber de dónde vengo. Honro el lugar de donde vengo, en la medida en que puedo y que me permiten honrar. Honro mi origen, me siento muy cómoda y agradecida con lo que tengo y lo que he construido. Eso es lo primero que hago todos los días. Wow. Segundo, me observo y me veo literalmente en el espejo, ¿sí? Pero no verme desde el punto de vista de la belleza, porque obviamente nos vemos, nos maquillamos, nos arreglamos. Me veo cómo estoy hoy, cómo están mis ojos, cómo está mi pelo, cómo está mi piel, cómo me siento cuando respiro, cómo me siento hoy emocionalmente, realmente. No por el afán del día a día, porque me tengo que levantar, porque estoy ansiosa, porque me va a tomar el tráfico, me va a hacer llegar tarde. No, cómo me siento. Y dejé de vivir con esa agenda. Estoy viviendo con esa intención y prefiero levantarme más temprano y tomarme esos minutos para mí, tomarme mi café, mirar al cielo, abrir mi ventana, ver mis flores, mis matas. Ay. Ya me volví la señora de las matas. Ay, somos dos. Conectar con mi entorno, verme a mí misma y al final del día, como tercer paso que hago todos los días, es hacer el mismo reconocimiento, pero cuando voy a acostarme. Veo cómo todo empieza a ponerse en quietud de vuelta en mi hogar, cómo es un hogar hermoso, cómo mis hijas están durmiendo o están en sus lugares seguros, cómo vuelvo a conectar con mi momento de descanso y digo, gracias por este día, gracias por permitirme ser Raquel en este entorno que yo escogí y espero que mañana sea mucho mejor. Oh, Raquel, totalmente vives en el presente. Y me costó tanto porque viví en la ansiedad 45 años de mi vida. Wow. En ansiedad mal. O sea, yo no sabía disfrutar esto porque ya estoy pensando qué va a pasar mañana y hacia dónde voy después. Y no te imaginas cómo este momento se está grabando como si fuera una fotografía en mi cabeza. Y lo estoy viviendo con esta intención y con esa plenitud. Y de verdad te lo digo, no por cliché, es que estaba tan feliz de venir y he estado tan feliz con todo lo que estoy haciendo en este último año, que es como si fuera una eterna fiesta. Y yo sé que mucha gente pensará que es mentira o que es exageración o que es una forma de conectar con la audiencia. Que se conecten también para que vivan lo mismo. Porque es que viví del otro lado, es que viví del otro lado de cuándo se va a acabar. Sí. Y hay que trabajar y hay que hacerlo porque sí. No, es que he conectado con todo. Como docente también, no te imaginas cómo vivo los procesos con cualquier persona que se me acerca, con niños, con adultos, con mayores. Porque esa es la esencia de vivir, estar aquí ahora. Tengo mentores maravillosos, tengo ejemplos divinos, tengo la posibilidad de estar viva, de pie, caminar, oler, tocar, tener flores hermosas, ver los colores, respirar, nadar. Y yo creo que eso, desde donde yo vengo, de haber perdido prácticamente mi salud completa, mi vida, yo creo que sería hasta demasiado egocentrista de mi parte creer que simplemente ha sido dado esto, porque sí, porque me tocaba. Ha sido una bendición ganada, ha sido un trayecto trillado, ha sido un proceso construido y un crecimiento honrado. Porque creo que ahí viene una parte de gratitud. Tengo que honrar lo que me he ganado por derecho. Lo que has trabajado. Claro. También. Hay que saberse honrar. Totalmente. Porque no es que sí, trabajé y bueno, por supuesto que me tocaba algún día. No. Me tocó porque hay miles de personas que se han pasado la vida entera y no tienen ni una cuarta parte de lo que a ti te ha tocado. Entiendo que es un asunto de decisión. Tú elegiste esta versión de ti porque tenemos varias versiones de uno mismo. La vida es una decisión. Es una decisión. Tú decides todos los días. Tú decides y tú escoges qué vas a hacer con lo que tienes. Uh-huh. Yo lo veo desde esa maternidad escasa, por ejemplo, esas madres que tienen muy escasos recursos, pero siempre hacen una cocina con amor para sus hijos, lo poquito que puedan hacer. La estrechez la convierten en grandeza. Una casa muy humilde, tú cuando sientes esa energía entras y no ves escasez de inmobiliarios, ves una inmensidad de amor. Así es. Ves en esa comida que parece pobre tanto sabor, y eso no lo dio el sazón, eso lo dio el corazón, eso lo dio el amor, la pasión, eso que hacemos todos los días con pasión, esa mesa que puede ser un simple desayuno, engalanarla y engrandecerla porque lo estás haciendo con amor para alguien que amas,
lo pone todo. Y creo que ahí está la diferencia. La decisión que tomamos todos los días de afrontar ese camino que por defecto nos toca hacer bien, porque Dios nos lo dio. Eso es así. Ya que mencionaste un poquito sobre la cocina y los sazones y eso, cuéntame, ¿qué hace Raquel que nadie se imagina que tú haces cuando estás en tu casa o con tu familia? Mira, Raquel Desollina, mi amor, ¿Ah, sí? Kenny Olimpia. ¿Te gusta limpiar? Yo tengo una fijación muy fuerte con los espacios limpios, ordenados. Yo siento que fluyo, que mi creatividad, que todo. Y como te decía hace un momento, mi casa es mi templo. Y cuando vas a mi hogar te sientes cómoda, pero lo he preparado para que te sientas cómoda. Y debe estar limpio, debe estar acogedor. Me gusta trabajar en espacios ordenados y limpios. Me encanta cocinar y tú no sabes que yo hago un sazón. Mira, yo tengo un sazón para el sancocho, pero olímpico de MasterChef. Me encanta cocinar y tengo platos particulares. Sin embargo, lo que más amo, honestamente, es hacer que la casa esté limpia, olorosa y poner flores. Ese es como ese gusto culposo. Como que salgo, busco las flores, las coloco, que todo esté en orden, que todo esté limpio y que haya muchos olores. Me gustan mucho los olores, las velas, los inciensos. Me gusta que la casa esté limpia. Y hubo un momento de mi vida en que alguien me dijo, en procesos de terapia, las casas cuando se viven deben estar desordenadas. Y yo lo tomé con cierto recelo porque me sentí culpable. Decía, le estoy exigiendo demasiado a mi familia. Quiero que mis hijas tengan todo perfecto. Y luego dije, no, eso no es cierto. No, totalmente. Respeto su teoría, pero no es cierto. Necesito el orden porque es parte de mi naturaleza, de mi disciplina continua, constante. Pero esto no quiere decir o significa que esté mal que haya un desorden organizado en su momento, ¿no? Pero ese ambiente que me da seguridad, que me da calidez, lo necesito. Me encanta limpiar, me encanta cocinar y me encanta que todo esté oloroso y lleno de flores. Un regalo que alguien te pueda hacer, ¿qué prefieres? ¿Joyas, plantas, viajes? Experiencia Experiencia. y tiempo. Me encanta una buena conversación. Me encantan las flores, pero me encanta una buena conversación. Me encanta el tiempo de calidad, cuando diseñas algo para mí, no cuando te sobra el tiempo. Creo que soy de ese tipo de personas. No estoy segura que soy este tipo de personas. Me gusta cuando alguien piensa en mí y sabe lo que me gusta y diseña el espacio para que yo lo habite. Eso para mí es un regalo de vida. Por eso te agradezco que estés aquí, estás hermosa y también te honro porque sé que te pusiste hermosa para venir aquí. Eso me da también orgullo. Claro que sí, cómo no. Para mí es un regalo este espacio, esta invitación y sobre todo el poder conectar con mujeres y con comunidades que de alguna forma también están buscando ese reencuentro consigo mismas. Raquel, para terminar esta conversación, esta mujer que nos está viendo el día de hoy, ¿con qué tú quieres que se quede? Que se quede con el pleno conocimiento que ese primer amor debe ser ella, ese gran compromiso debe tenerlo con ella misma y sobre todo ese espacio de dar y de conectar debe primero regalárselo en esencia a ella misma. Cuando esto esté bien asentado, sé por experiencia que esa mujer va a encontrar la plenitud de darse y de saber dar para poder recibir en la misma medida. Totalmente. Gracias, Raquel. Hoy nos recordaste que la mejor voz no es la que se expresa al mundo, sino la que nos hablamos a nosotras mismas. Amén. Gracias por estar aquí. A ti por la Te oportunidad. amo. Raquel, tu historia me conmueve. Has pasado varios procesos que pocas personas pudieran aguantar, enfermedades, divorcios, depresión, baja autoestima. ¿En qué momento empezaste a levantarte? ¿Y cuáles fueron las herramientas que utilizaste? Mira, te puedo decir que dentro de ese escenario que probablemente inició muy oscuro, el divorcio de mis padres fue en mi etapa muy temprana de infancia, tenía 8 años apenas. Y ahí empezaron los procesos difíciles, luego un debut de una enfermedad que dentro de un proceso de divorcio muy difícil y la falta de herramientas de mis padres, en ese momento obviamente, pues hubo una visión y una luz. Mi padre siempre atinó a llevarnos a terapia y ayudarnos con esos procesos. Y de esa misma manera, en el acompañamiento de mi enfermedad, del lupus que viví muy activo durante todos los años que te cité, pues también tuve acompañamiento psicológico porque siempre, y agradecemos muchísimo cuando lo entendemos después, pero en el momento de la oscuridad no lo entendemos. Y como niña, no solamente tuve
en este caso, un padre proveedor de los medicamentos y del cuidado, sino muy visionario de cómo estaba mi alma, mi cuerpo y cómo yo iba cambiando con mi mente y mi sentir, mis emociones, porque todo estaba muy afectado. Y en ese caminar, pues siempre entendí que esa escucha activa que tuve de también grandes amigos y amistades, una infancia rodeada de amigas muy sólidas que hasta hoy las tengo, tener profesionales acertados que supieron en el momento ver qué tipo de acompañamiento. Y en la adultez, con un primer divorcio personal, también saberme afianzar de quienes sabían darme la mano en familia. Eso también es parte de una terapia. Red de apoyo es importante, así sea una persona, pero esa red de apoyo es importante, saber con quién contar. En mi caso, mi padre, amigas puntuales, pero siempre que podemos contar con alguien debemos sentirnos libres de tocar esa puerta, que yo sé que es muy difícil pedir ayuda. Claro que sí, soy una persona que se resistió mucho tiempo a pedirla, pero el poder tomar terapia, el poder hacer actividades que te nutran y que te llenen, desde el gimnasio, desde bailar, desde pintar, desde oír música, desde crecer en comunidades. Y a mí me ha hecho muy bien el hecho de poder saber cómo elevar mi voz y codearme de historias que de alguna forma también me han enseñado a ser resiliente. Yo no descarto nunca una buena terapia, una buena conversación, desde el aspecto que se necesite, ya sea psicológica o psiquiátrica, porque cada quien tiene una necesidad puntual. El saber escoger bien los entornos sociales, eso también me ayudó mucho. Ser certera con quién me unía y con quién caminaba en este proceso, porque el acompañamiento también te impacta. Sí, si andas con 5 ganadores, eres la sexta, pero si andas con 5 perdedoras, probablemente eres la sexta. El saber ver las diferentes historias, también me han impactado historias. He conocido personas a lo largo de mi vida que han muerto de mi enfermedad y que me han comunicado sus familias que no pudieron superarla. He también tenido el impacto de tener muchas personas que lamentablemente sus situaciones de vida no han evolucionado a bien, al contrario, se han visto muy mal. Entonces todo esto hace que uno en el camino sepa visionar esas herramientas, incluso hasta saber cuándo las que estás aplicando no te están funcionando y debes cambiar, porque también es válido. En ese proceso, ¿cuál fue la situación que te llevó al fondo de tú decir que tengo que hacer algo con mi vida? En este momento de mi vida, mi último divorcio, fueron 21 años de casada, donde me entendía que sería el resto de mi vida acompañada de esta pareja. Hubo un amor infinito, porque no puedo decir que fue una relación mala siempre o una mala relación en general, todo lo contrario. Aún tomando la decisión de divorciarnos y separarnos, lo hicimos con mucho amor, pero eso también me sumergió en un dolor muy profundo y me rompí literalmente. Hubo un momento en el que dije no puedo más y literalmente lo único que pudo sostenerme fue el suelo. Y en el suelo me quedé 6 días. En el suelo me quedé 6 días, intenté contener un llanto durante 1 año, porque esa sensación de mujer superpoderosa, yo tomé la decisión, fui yo la que diseñé este nuevo momento de mi vida, yo sé lo que estoy haciendo. Lo contuve y lo tenía como la basura debajo de la alfombra durante un primer año, donde yo entendía que todo estaba caminando como yo lo diseñé. Sin embargo, en el segundo año fue algo mucho más poderoso que lo que yo pude admitir. Y ese llanto convulso que a veces vemos en las películas que parece mentira, literalmente llegó a mí. Y fue como si yo abriera una llave y yo no pudiera dejar de llorar, yo no pudiera dejar de sentirme débil. Yo llamé en ese momento a mi queridísima psicóloga que me apoya, que es una gran amiga, y me dijo, no te resistas, llora, ¿qué sientes? Y yo le decía en el teléfono, es que yo no puedo dejar de llorar, yo tengo un dolor muy profundo. Y me decía, siéntelo, suéltalo. Y te cuento algo. 2 años después. Lo solté, me senté en mi cama, empecé a llorar y la experiencia más hermosa que he vivido en mi vida, aún viviendo ese dolor, fue cómo lo viví. Y quienes me maternaron y quienes se instalaron conmigo a cuidarme, a literalmente abrazarme, sostenerme, quererme y tenerme paciencia, fueron mis 2 hijas.
lloraron conmigo, me No escucharon. te juzgaron. Nunca hubo un juicio, nunca me preguntaron, mami, por qué. Al contrario, fueron mucho más sabias que yo y me dijeron, mami, es que no te has permitido llorar. Y lloraban conmigo y me abrazaban. Y su llanto no era desde su propio dolor, era desde el acompañamiento, que fue lo que yo entendí. Y como ellas con ese cuidado tan delicado solo me tocaban, me buscaban lo que entendían que yo necesitaba, me cubrían con una sábana, me apagaban las luces, me ponían velitas, me ponían música. Y en ese proceso, un día me levanté y me senté en el sillón y fue como si ya lloré lo que tenía que llorar. No quiere decir que no lo he vuelto a hacer, pero ese dolor profuso tenía que yo soltarlo en ese momento. Y fue a través de también esa dirección de mentoría y de guía, buscándome, escuchándome y también sabiendo escuchar los consejos de los demás. Entonces, esto es un mensaje claro a muchas mujeres que están pasando por un proceso de divorcio. No contenerse. Es que el proceso va a pasar igual. Porque el divorcio, indistintamente, la pérdida, indistintamente de cual sea, tiene un duelo, tiene un dolor profundo. Y cuando fingimos no sentirlos, estamos cometiendo un error doble. Más allá de las razones que te llevaron a tomar la decisión de divorciarte o de separarte, hasta dejar un trabajo. Esas son decisiones personales, pero esto debemos atravesarlo. Cuando fingimos que todo está bien y que no me afecta, es donde viene el gran debacle de eso que se está promoviendo y que te estás provocando tú misma. Esa sensación de triunfo porque yo lo logré y porque tomé la decisión y porque dejé ese hombre que probablemente ahora en etiqueta no funciona, también te está etiquetando a ti. No funcionamos juntos. El matrimonio es de dos. Si uno falla, falla el otro. Por eso no creo en el etiquetado que no funcionó o que dañaste el matrimonio, exceptuando, obviamente, casos que pueden existir. Pero en una relación después de 21 años que no se pudo sostener, ahí hubo un proceso de ambas partes. Hubo un proceso de salud mental, en el caso de mi matrimonio particular, donde hubo una situación que ya yo no pude sostener más, donde no hubo soluciones viables y donde también se estaba poniendo en juego mi salud integral. Y en este caso, pues yo debí tomar la decisión por mí y por mis hijas. Pero nunca hubo falta de amor, nunca hubo falta de compromiso, ni siquiera de intención de ambas partes, solo que no se pudo sostener más. Es así. Qué buena decisión tomaste porque ya ahora estás, vamos a decir, ya del otro lado, porque lo lloraste, lo viviste y te levantaste. Sí, y siempre nos llevamos la gran sorpresa de que eso que tenemos tanto miedo de atravesar es justamente lo que nos va a llevar al siguiente nivel de crecimiento. Y ya una vez te ves desde este lado de la orilla, dices, bueno, finalmente pasó, ¿ahora qué viene? Yo abierta al amor, abierta a seguir creciendo, Claro. abierta a la familia, amo estar en compañía y yo sé que Dios tiene de alguna forma, en algún lugar, el hombre y el alma diseñado justamente para acompañarme. Raquel, yo siento que tú eres una jugadora de la vida. Sí, total, me encanta. Vivo en aventura, me la amo. Así es. Bueno, pues gracias por estar aquí. A y ti. espero que nos volvamos a ver pronto. Siempre, esta invitación se repite. Gracias.